del cual no quieras salir a interactuar, a hacer tus compras, a trabajar, a ir a la escuela, a hacer tus actividades que se supondrían diarias, que te hacen una persona funcional, independiente, o que te está provocando con el ir a estudiar, con hacer un plan de vida, que tú puedas funcionar por ti mismo. Creo que todos nosotros podemos darnos un poco de cuenta cómo vive una persona que tiene este padecimiento que se llama agorafobia, porque cuando estuvimos en la pandemia, en la primera oleada, cuando todo empezó a brotar, a salir, a que nos estuvimos dando cuenta que muchas personas queridas, desconocidas, empezaron a enfermar y sí, empezaron a morir, empezamos a tener miedo a salir o a convivir con otras personas, empezamos a ser conscientes de que había una amenaza real que se llamaba coronavirus y que estuvimos cada vez que salíamos de la casa haciendo un plan. O sea, no me voy a acercar a las personas a la distancia, me voy a llevar mi cubrebocas, me voy a agarrar el pelo, me voy a llevar guantes, me voy a llevar careta, me voy a llevar todo el equipo necesario para prevenir una situación de contagio, de que esta enfermedad me quite la vida. Y hacíamos un montón también de rituales al llegar a la casa, como aquellos tapetes que todos recuerdan, los geles, el bañarnos, tener poco contacto con las personas que nos salen, etcétera, etcétera. Ahí nos dimos cuenta que sí había una amenaza real, que pocos conocían de ella, que poco se conocía de ella, que era bastante complicado estar en esa posición. Bueno, pues ahora la vamos a trasladar al tiempo real, en donde una persona sigue viviendo con una amenaza constante a salir de casa o de su cuarto o de su lugar o de su prisión segura. Aquí la situación cambia en el aspecto de no es que la persona tenga miedo a ir al súper, no es que la persona tenga miedo de ir a su trabajo, de ir a la escuela, sino a lo que pase, a la posibilidad de que le pase algo malo en la escuela, malo en el trabajo, malo en el súper, como un ataque de pánico, de ansiedad, como que se traduzca ese malestar tan intenso llamado ataque de pánico, ansiedad, a que la lleve a pensamientos de muerte, a estar muy, muy, muy alertas de cada cosa que pasa en su cuerpo, porque cada cosa puede ser una amenaza. Ejemplo, que el corazón esté latiendo de más. Y eso me lleva un pensamiento a, tal vez mi corazón pueda parar, necesito ir a, y ahí es donde está a urgencias o a la casa, el cuarto, que me estoy hiperventilando. ¿Qué tal si ya no puedo respirar y no hay nadie que me pueda ayudar y no hay nada que me pueda salvar de una situación de vida o de muerte? Imagínense que eso es lo que viven, que la pandemia, por así decirlo, sigue en personas que hasta la fecha, por tal vez desinformación, no sepan que tienen un padecimiento que puede ser manejable por expertos de la salud mental y que están minando un montón de oportunidades, un montón de cosas que sí los hacen feliz, un montón de interacciones que sí quieren, pero que no pueden, un montón de miedo. Esto es miedo al miedo de estar mal, de perder el control, de querer ir de vacaciones en autobús, en avión, en lo que sea, y no poder ir por tener miedo a que si se siente mal, no pueda bajarse o no pueda haber ayuda de alguna otra persona porque se ha negado el pensamiento de una opción positiva. Los especialistas de la salud mental trabajamos mucho, obviamente, con estas ideas que están reforzadas cada vez. O sea, lo que quiero decir con esto, tenemos miedo al que perdamos el control, a la muerte, a las enfermedades, a no poder en una interacción, a que se burlen, a que me juzguen, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada vez que lo intentas y no funciona, te regresas a tu lugar. Ese reforzador se vuelve en contra de ti y le dice acá arriba a la mente, es verdad, no puedes, y el miedo crece. Cada vez que lo intentas hacer sin apoyo, sin ayuda, y que no se logra es un reforzador negativo, con el cual tendríamos que trabajar de muchas formas. Como, ejemplo, exposición. Hay terapia de exposición. Las personas quieren a veces enfrentarse rápido al temor de salir, al temor de subirse a un elevador, al tomar un avión. Y si lo hacen sin tratamiento, pasa todo lo contrario a lo que queremos lograr. La sensación de peligro es mucho más grande, es mucho más inminente, y entonces ocurre que lo que estaba así de gravedad se nos sube más arriba. Es por eso que les pedimos que no hagan este tipo de exposiciones sin un constante preparación por un experto de la salud mental que esté entrenado y sabiendo cómo es la agorafobia y todo lo que se tiene que hacer para que la persona pueda empezar a acercarse, pueda empezar a salir, pueda empezar a mejorar. Obviamente me preguntan si esto es una situación psicológica, biológica, etc. Es multifactorial, tenemos muchas situaciones que pueden tender como si en nuestra casa hay padecimientos de salud mental y que se inclinen a la ansiedad, trastornos o ataques de pánico,
todo lo que tenga que ver con salud mental, pues nos está hablando de una genética que puede predisponerse. Sin embargo, a veces la genética no explota y la persona pues va por la vida sin ningún problema como esto. Sin embargo, a veces la genética con condiciones de vida del sujeto más su personalidad, pues explota la situación de la agorafobia. Sin embargo, hay tratamiento para esto. A mí me gusta saber mucho cómo ver la parte genética, entender la historia de vida, para así dar un buen tratamiento psicológico y muchas veces la mayoría va acompañada de fármacos, porque es muy molesto, muy intenso y regularmente cuando vienen a consulta ya el padecimiento es crónico, o sea que ya tiene la persona años porque a lo mejor se empezó a retirar de las situaciones sociales un poco a poquito, hasta que dejó de estar en estas. O por ejemplo en los trabajos que son vía remota, la persona tal vez iba con incomodidad, sin embargo lo podía darle la vuelta, o sea, lo podía enfrentar con todo y esa incomodidad que se siente, sin embargo, tal vez con estas situaciones de trabajo en casa, pues se dejó de enfrentar y se empezó a aislar y aislar y aislar más. Recordemos que podemos tener rasgos de no me gusta salir afuera, lo ideal es que no, pero otra cosa es la agorafobia, que se siente como un peligro inminente de muerte. Es muy común que los médicos cardiólogos nos manden a estos pacientes con estos padecimientos porque hay un hiperfoco en lo que está sucediendo en el cuerpo y causa mucho miedo, el miedo a que el corazón deje de funcionar u otras áreas, de repente si nos mandan los doctores para el tratamiento en la salud mental. Me han preguntado muchas veces si la agorafobia se supera, se cura. Cuando hay un trastorno de personalidad, o sea, que ya estalló, que ya está diagnosticado, hay una mejora de vida. ¿Qué quiere decir? Que la persona pueda manejar, gestionar sus emociones y pensamientos irracionales que lo llevan a la ansiedad, al miedo incontrolable, al ataque de pánico, para que tenga una vida funcional. Todos en este planeta, como seres humanos, tenemos la necesidad de ser autosuficientes para que podamos estar con bienestar en este mundo. Sin embargo, si la persona no puede ser autosuficiente por todo este malestar que le cae encima, pues entonces corre el riesgo de depender de otras personas que no sabemos si van a estar para siempre. Ejemplo, los padres. Si depende de la economía de los padres, pues los padres llegan a consulta súper preocupados porque su hijo, su hija no puede ser independiente de ir a la escuela, no puede ser independiente de ir al trabajo y por supuesto que causa muchísima angustia para los padres porque si se llegan a pensar en qué pasaría, qué va a pasar si ya no estamos nosotros. O se crea otro tipo de dependencias en llamar a alguien para que me acompañe a hacer algún trámite en el banco, para que me haga un trámite en, qué sé yo, en el súper. Sin embargo, como bien lo digo, no sabemos si esas personas van a estar siempre para poderle ayudar a vivir a la persona que padezca agorafobia. Ahora, mi intención de hacer este live es que se comparta porque me doy cuenta que recibimos a muchas personas con muchos años de padecimiento porque no saben lo que les pasa, porque tal vez sus familiares sin conocer el tema les han dicho pues no pasa nada, sal y ya. Y la persona sale y después, como lo dije anteriormente, sale, tiene una terrible experiencia y se mete muchísimo más en el síntoma, en el malestar de la enfermedad y queda más atascado. A veces hay mucha incomprensión porque se puede decir que son flojos, se pueden decir que solo están parasitando y la verdad es que si supiéramos todo lo que se genera de malestar, de los estresores que constantemente están, pues podríamos entender. Por eso hago este live, para que se comparta esta información y que personas que están enclaustradas, que están en su prisión, puedan saber que hay un tratamiento profesional con profesionales de la salud mental que tiene que ser multidisciplinario y que sí se puede manejar, que puedas ir a la escuela, que puedas ir a tu trabajo, que puedas ir al súper, tal vez con un malestar, pero que ese malestar sea solo eso, un nerviosismo, y que sí te permita hacer tus 8 horas laborales y que sí te permita ir al banco a hacer tus trámites que tanto se necesitan. Hay un manejo constante para que puedas tener una vida productiva y que no te estés perdiendo de todas esas cosas que quieres hacer, que te gustaría hacer, que puedes soñar, para que no te rindas, sino para que de verdad te lo tomes en serio, pidas apoyo y puedas ir a consulta. Y si es muy difícil ir a consulta, afortunadamente tenemos ahora la videollamada para entender cómo apoyarte a salir de esa cárcel. Soy Karina Murillo, psicóloga de Clínica Equilibrio. Espero haber sido clara de qué es lo que es este padecimiento para que podamos
pasar el mensaje a aquellos que lo necesitan y que para también si tenemos algún familiar, alguna persona que conozcamos, que veamos a lo mejor alguno de los sintomatología, que explique, podamos hacer la empatía que tanto necesita esa persona y que le podemos decir que aunque no lo vivimos, no lo sentimos, podemos imaginarnos por nuestra experiencia tan terrible que tuvimos todos en la pandemia, en donde sentimos un peligro inminente y donde todos nos costaba salir y teníamos que hacer un montón de rituales para protegernos. Así que, bueno, este programa va a estar en todas nuestras redes, también en Spotify, como los especialistas te responden, y también lo podrás encontrar próximamente en Amazon Prime. Me despido de todos ustedes y quedo a sus órdenes. Vamos a leer qué podemos hacer si una persona no sale de casa y no quiere recibir apoyo. Almis, creo que el primer recurso en este momento sería la psicoterapia por videollamada como una entrada para el paciente, ¿sí? Ese podría ser una buena idea. Vamos a ver por aquí. ¿Qué más hay? Hay saludos, muchas gracias. Gracias por conectarse. Claro que sí. Sí, también me están preguntando aquí si está relacionada con el problema de consumo de adicciones. Sí, sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque a veces el consumo de adicciones nos provocó un tipo de trastornos, delirios, que tal vez no sea agorafobia. O podemos pensar que hay una persona con agorafobia que está sufriendo tanto y se quiere evadir de su realidad y está consumiendo. Creo que cada caso es diferente y por eso es tan necesaria la consulta para saber la historia del paciente, tanto médicamente, tanto socialmente, las enfermedades, si hay consumo, medicamentos, etcétera. Yo pienso que un diagnóstico sí o sí tiene que ser importante para saber cómo tratar a la persona que confía en nosotros. Vamos a ver un poquito más de preguntas. Gracias. Muchas gracias. Sí, aquí me están preguntando, tengo una persona que tiene más de 10 años sin salir de casa. Ok, sí es posible valorar la situación, como lo dije antes, para ver, empezar a hacer diagnóstico y tratar. Recordemos que lo que no se trata se vuelve mucho más grave. Si tú no te tratas una herida y está infectada, pues te va a traer mucho más complicaciones. Acá es igual. Si estás sintiendo padecimientos que no se van y crecen y no los atienden, pues pueden pasar estas situaciones donde ya sean años, pero no significa que por los años en claustro sea menos probable ayudar a cada persona o a esa persona. Yo creo que toda persona tiene sus herramientas y que si están dormidas las podemos despertar, que si el pensamiento está nublado lo podemos trabajar y que todos esos miedos no los juzgamos, sino les damos el sentido simbólico necesario para trabajar en esto. Muy bien, les hablo nuevamente Karina Murillo. Cuídense mucho, que tengan un gran inicio de semana y nos vemos pronto. Gracias.